Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al debate de candidaturas a rectora, rector 2026-2030. A nombre de la Universidad de Chile les damos a todas y todos una cordial bienvenida a este espacio de debate, de diálogo, en que recibimos en nuestra Casa Central, específicamente en nuestro Salón de Honor de la Universidad de Chile, a quienes postulan para liderar la rectoría de esta Casa de Estudios para los próximos 4 años. Saludamos al profesor Francisco Martínez, a la profesora Alejandra Misala, al profesor Sergio Lavandero y al profesor Pablo Ruiz Tagle. Saludamos a las y los académicos que nos acompañan también en esta jornada en el Salón de Honor, especialmente a la rectora, profesora Rosa Devés Alessandri, y a quienes nos siguen también a través de nuestra transmisión, a través de en vivo hasta ahora por Radio Universidad de Chile, también al canal UChile TV y a través de nuestra cuenta en YouTube de la universidad. A continuación, para iniciar, invitamos a entregarnos sus palabras al prorector de la Universidad de Chile, profesor Claudio Pastenes. Muchas gracias. Voy a saludar a nuestra rectora, profesora Rosa Devés Alessandri, y por supuesto a nuestra vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, y muy especialmente a la candidata y candidatos a la rectoría de este periodo 2026-2030 que ya está aquí. Y voy a ser muy breve porque ustedes son de verdad los protagonistas de esta jornada. Decir simplemente que la Universidad de Chile es una institución democrática y deliberativa en la cual su máximo guía o su máxima guía es elegida de entre todas las profesoras y profesores. Y este acto democrático es una fortaleza, y es una fortaleza porque invita al debate y al intercambio necesario de tal manera de conocer de qué forma este liderazgo va a llegar o se va a llevar a cabo. Y este encuentro, conversación o debate, tiene una característica particular, y es que las preguntas se alimentan desde la comunidad, desde todos sus estamentos. Así que también agradecer a la Oficina de Inteligencia Artificial de la BTI por haber implementado esta plataforma Tu Voz Importa, que nos permite tener esta gran oportunidad. Muchas gracias, espero que sea una buena conversación, un buen debate con mucha información. Muchas gracias. Muchas gracias, prorector. Para la universidad es un honor invitarles a esta conversación, una iniciativa de nivel central y de los medios universitarios, Radio Universidad de Chile, el canal UChile TV. Agradecemos la colaboración también de la Rectoría, de las vicerrectorías de Tecnologías de la Información y de Extensión y Comunicaciones, además de la prorectoría en su calidad de unidad responsable del proceso eleccionario. Este encuentro se suma a los múltiples espacios de conversación en los que han participado en las últimas semanas los y la candidata a rector y rector de la Universidad de Chile. Les cuento un poco sobre el formato de lo que vamos a vivir esta mañana acá en nuestra Casa Central. Serán 4 los bloques del debate. En el primero, los candidatos abordarán educación y sistema universitario. En el segundo, abordarán quehacer universitario. Y en el tercer segmento, abordarán el ámbito de la gestión institucional. En cada uno de ellos tendrán 2 rondas de preguntas, las que incluirán, en el caso del bloque 2 y 3, las consultas que se obtuvieron desde la plataforma Tu Voz Importa, espacio habilitado por la Oficina de Inteligencia Artificial de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información, dirigida a nuestra comunidad universitaria, estudiantes, funcionarios académicos. Las preguntas se realizarán sorteadas por la y los candidatos, eligiendo un número correspondiente a cada pregunta a cargo de los periodistas que estarán en esa misión. Asimismo, en cada uno de estos bloques, en el 1 y en el 2, al cierre tendrán 1 minuto para ahondar en alguna temática o idea fuerza que consideren relevante. Finalmente, en el cuarto bloque, dispondrán de 2 minutos cada uno para cerrar y entregar ahí también un mensaje a la comunidad universitaria, a una semana de las votaciones que, recordemos, se desarrollarán el próximo martes 12 de mayo. Para comenzar, los candidatos y la candidata tendrán 2 minutos para explicitar su mirada sobre la universidad, su proyecto institucional y los pilares de su propuesta programática. Es importante también señalar en esta parte que el orden de las palabras se sortió antes de comenzar esta actividad
con todos los comandos presentes, y también la breve descripción que se va a leer a continuación de cada uno de ellos también fue aportada por sus equipos. Iniciamos entonces con el profesor Francisco Martínez, ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctor de la Universidad de Leeds y decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ha sido jefe de la Dirección de Educación Superior en el Ministerio de Educación y fue vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de nuestra universidad. Profesor Martínez, a contar de ahora tiene 2 minutos. Muchas gracias a todos los que están presentes en esta, como decía el vicerrector, expresión democrática y pluralista de la universidad, que yo valoro muchísimo. Y como son solo 2 minutos, voy a pasar a presentar un resumen de lo que es la propuesta. La propuesta se puede ordenar en 2 fases, en 2 elementos, pero principalmente están resumidas en una observación, en una percepción de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Estamos frente a cambios realmente únicos en nuestra historia de la humanidad y tenemos que entender que eso requiere una visión propia de la universidad respecto a toda esta situación, no solamente para poder manejarnos bien y poder sobrellevar estos cambios, sino que además para poder ser capaces de guiar los ritmos del país con algún liderazgo, con algún relato que darle al país. Y eso significa nosotros ponernos a tono con estos cambios, porque la verdad es que sin desmerecer a nadie, tenemos que apurar el ritmo. El ritmo que llevamos estuvo bien, logramos generar mucha investigación en la universidad, una buena docencia, tenemos una buena presencia internacional también, pero tanto a todos ellos con los que nos comparamos como a nosotros, el ritmo nos está apretando muchísimo y tenemos que cambiar. Por eso es que yo planteo transformar la universidad para prepararla para esa situación, para un cambio permanente, muy a alta velocidad, cambios que no sabemos cómo van a ser. Y por lo tanto, para ese efecto, yo he planteado la necesidad de crecer y planteo un plan de crecimiento institucional. Un plan de crecimiento significativo, relevante, que cambie las condiciones basales de nuestra universidad y nos dé mucho más autonomía. Autonomía de poder tomar decisiones, de poder hacer Martínez. cambios. Tiempo. Pasaron ya sus 2 minutos. Algo no menor, bien visible, tenemos ahí la pantalla, ¿cierto?, para indicar los minutajes de cada una de las rondas en cada uno de los bloques. Seguimos entonces ahora con el profesor Pablo Ruiz Tagle. Casado, 6 hijos, egresado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y doctor en Derecho de la Universidad de Yale. Docente desde 1992 y decano desde hace 8 años. Socio del Club de Fútbol de la Universidad de Chile. Profesor Ruiz Tagle, por favor, sus 2 minutos, ahí está la pantalla. Muchas gracias, me alegra mucho estar aquí, estar con la rectora, las autoridades de la universidad, que independiente de las opiniones que uno pueda tener, tienen un amor potente, acendrado por nuestra institución, y eso se nota y lo agradezco, lo mismo mis contendores. Este es un espacio especial y yo quisiera decir, en primer lugar, y no es una opinión alarmista, creo que nuestra universidad está amenazada. Entonces, todo lo que podamos decir hoy, lo que podamos proponer hoy, tenemos que asumirlo en este contexto. Está amenazada porque hay un oficio que se ha conocido con recortes presupuestarios muy significativos. Está amenazada porque algunas de las personas del gobierno, el presidente de la República estuvo aquí, han tenido una opinión muy diplomática, pero hay informaciones, incluso anteriores de prensa, que no tienen una buena opinión acerca de nuestra institución. Y es en ese contexto que yo me quiero dirigir a ustedes y proponerles que en ese contexto de amenaza creo que tenemos que reforzar lo fundamental, nuestra docencia. Tenemos que hacer que nuestros profesores se sientan que reciben a los mejores estudiantes, que cuidamos la convivencia. No podemos permitir la violencia, pero la violencia no se termina con más violencia. Tenemos que también hacer la crítica respecto de lo que sucedió con la investigación, los 8 centros que se cayeron,
tenemos que hacernos cargo de quiénes van a ser los profesores destacados. En la ley de los 75 años yo he propuesto que sean todos los profesores asociados y titulares. Tenemos que tener una posición clara frente a los temas del club de fútbol, es decir, tenemos que tener un liderazgo con carácter de esta universidad que sea capaz de afrontar estas Gracias, amenazas. profesor Ruiz Tagle. Ha cumplido su tiempo, 2 minutos. Seguimos ahora con el profesor Sergio Lavandero, es Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022, académico de la Universidad de Chile por más de 40 años. Fue vicerrector de Investigación y Desarrollo, hoy es senador universitario y presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de Ciencias. Profesor, 2 minutos a contar de ahora. Bueno, primero parto saludando a la rectora y agradeciendo todo este tiempo su trabajo y también muy contento de tener este equipo de profesores, porque la Universidad de Chile, primero, es única, creo en ella, soy hijo de la educación pública y llevo 40 años, la conozco desde académico, ser formador de personas, investigador, y conozco muy bien las tremendas fortalezas que tiene, pero también los dolores que todos tenemos. Y precisamente lo que quiero proponer es un proyecto institucional eminentemente académico y quiero convocarlos a que soñemos en grande. Creo que es el minuto por los desafíos que se mencionan, por ejemplo, cómo la duplicación del conocimiento científico hoy día ocurre en segundos, cómo lo que proyectamos el Chile del 2070, 50% de la población va a tener más de 60 años y por lo tanto la Universidad de Chile tiene que atender los dolores del presente, pero también anticipar ese futuro. Y ese futuro, sobre todo, va a tener grandes cambios en la educación. Y por eso convoco a este proyecto que le llamo La Chile que nos une, porque estoy seguro que la única manera de poder enfrentarlos es unidos. Y tenemos desafíos de sostenibilidad económica, tenemos desafíos de gestión administrativa, tenemos también signos preocupantes de nuestra debilidad en investigación, pero necesitamos que la Universidad de Chile siga colocando la música en el mañana como lo ha hecho hasta ahora en este tiempo. Gracias. Gracias, profesor. Le quedaban ahí 6 segundos. Cerramos esta primera parte con la profesora Alejandra Misala. Ella es doctora en Economía, profesora titular de la Universidad de Chile, con 37 años de trayectoria. Ex prorectora, lideró la reciente acreditación institucional con visión de excelencia, equidad y fortalecimiento de la educación pública. Profesora Misala, a contar de ahora 2 minutos. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, saludos a las autoridades. Y también quisiera aprovechar de enviar mis condolencias a la familia, al Departamento de Danza y a la Facultad de Artes por el sensible fallecimiento de la estudiante Victoria Enríquez. Bueno, yo postulo a la Rectoría con la convicción de que podemos conducir a la universidad hacia una institución más articulada y con mayor impacto público, de forma que podamos responder a los cambios que están evidenciándose y a la gran incertidumbre que hoy día sufre en general el planeta, no solamente Chile. Yo reconozco los avances y la excelencia que tiene nuestra universidad, pero también entiendo que tenemos que fortalecer sus capacidades institucionales para enfrentar desafíos emergentes. Mi propuesta se centra, en primer lugar, en avanzar con decisión hacia trayectorias formativas más flexibles, más articuladas entre pregrado y posgrado y también más interdisciplinarias. Quisiera también fortalecer con propuestas concretas que he estado dando a conocer las capacidades institucionales de apoyo a los académicos y académicas en investigación, de forma que podamos potenciar nuestra investigación, la creación artística y la innovación, y eso de forma que nos permita responder a la estrechez de recursos que hoy día tenemos y también a las necesidades de nuestro país. También quisiera avanzar y fortalecer la integración entre la investigación, la extensión y la docencia. Tenemos que involucrar más a nuestros estudiantes en la vinculación con el medio y reconocer académicamente el trabajo que hacen
académicos, académicas y también estudiantes en términos de vinculación con el medio. Finalmente, creo que tenemos que fortalecer nuestro cuerpo académico y también ahí he postulado Su tiempo. propuestas al respecto. Agradecemos a la profesora Alejandra Misala y también a los profesores por esta primera parte. Vamos entonces ahora al bloque 1, nuestro primer bloque temático, educación y sistema universitario, es el tema que les convoca a Francisca Palma, coordinadora de comunicaciones de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile, y también a nuestro periodista Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile. Es el turno de ustedes, compañeros. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión que, recordemos, está haciendo por Uchile TV, Radio Universidad de Chile y nuestro canal de YouTube. Yo quiero saludar también a mi compañero de labores, Pato López. Un honor estar contigo en esta mesa para abordar un tema relevante, es un tema transversal de interés público, pero también por sobre todo de interés de nuestra comunidad universitaria, y hablo de educación y sistema universitario. Este espacio está dedicado a analizar el rol de la Universidad de Chile en el contexto global del sistema universitario, sus aportes al sistema de educación superior en general y las discusiones estructurales sobre la definición de lo público, los mecanismos de financiamiento, la relación con el Estado y con otros planteles. Pato López. Muy buenos días a todas y todos, a las autoridades de la universidad, a la candidata y candidatos a la rectoría y a todos los académicos, académicas e integrantes de nuestra comunidad presentes. Vamos a explicar brevemente este primer bloque titulado Educación y Sistema Universitario. Vamos a tener 2 rondas de preguntas. Para cada una de esas preguntas ustedes van a tener 2 minutos para contestar. El orden de las intervenciones se va a hacer mediante un sorteo previamente establecido y al final del bloque cada uno de ustedes y cada una va a tener 1 minuto para ahondar o profundizar en algún aspecto. La elección de las preguntas va a ser al azar en función de números y según el orden establecido. Empezamos con el profesor Pablo Ruiz Tagle. Profesor, elija por favor un número del 1 al 12. Una de las decisiones institucionales que encabeza el rector o la rectora del plantel es el rol que la universidad tiene en relación con las universidades del Estado, con el CUECH. ¿Cómo se relacionaría y posicionaría la Universidad de Chile con esa orgánica? Bueno, este es un tema muy importante. La Universidad de Chile es una universidad pública, es una universidad del Estado y ha existido una estrategia de trabajar de una manera muy cercana a las universidades del Estado. Yo tengo una posición en que considera a la Universidad de Chile con intereses, con estrategias, con cuestiones que son propias de la Universidad de Chile, que incluso pueden llegar en algunos casos a colisionar, a tener eventualmente un conflicto con las universidades del Estado. Y eso hay que reconocerlo, con quienes compiten con nosotros en algunas áreas. Pero en general, la posición debe ser de colaboración. Yo pienso que la Universidad de Chile debe tener una posición como un buque insignia en una escuadra. Esto es una analogía militar que no corresponde en un ambiente académico, pero la imagen es bien clara, es decir, un buque principal al cual los demás integrantes de esta formación siguen. Creo que en la Universidad de Chile a veces, y hay algunos ejemplos de esto, ha renunciado a proteger sus intereses, como sucedió con el asunto de los aranceles de gratuidad que fueron fijados hace 5 años atrás y por intereses de las universidades del Estado se anularon, perjudicando, a mi juicio, a la Universidad de Chile de una manera muy seria. Hay otros ejemplos que también se pueden dar en los cuales este conflicto de interés nos obliga a ponernos en una posición en que tenemos que proteger la Universidad de Chile. La persona que es elegida en esta elección es rector de la Universidad de Chile, no de las universidades del Estado. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. A continuación es el turno del profesor Lavandero. Profesor, del 1 al 12, excepto el 7. 9. Vamos con la pregunta 9. De ser elegido rector,
en su administración, ¿qué medidas o acciones tomaría en el caso de que la Universidad de Chile sufra una eventual reducción de financiamiento directo o ajuste presupuestario? Bueno, no es una situación hipotética en lo que estamos hoy día viviendo. Tuvimos muchas promesas de que las universidades públicas iban a ser beneficiadas, eso no ocurrió. El gasto en ciencia y tecnología durante los últimos 20 años ha permanecido inmóvil. Por lo tanto, tenemos que proyectar que no va a cambiar en al menos los próximos 4 años. Esa es la realidad dura. Por lo tanto, es un tema estratégico de mantener ciertas actividades. Particularmente pienso que tenemos que focalizarnos, y por eso hablo de una conducción estratégica, en temas que van a ser claves para la universidad. Por ejemplo, un fondo de investigación potente, porque hoy día de 10 académicos existe el cálculo que no más de 1 o 2 va a tener un proyecto de cualquier clase. Por lo tanto, nosotros no podemos condenar las carreras académicas, sobre todo de las personas más jóvenes o de otros académicos supeditados a lo que ocurre externamente. Se ve muy difícil también obtener fondos externos. Hoy día la situación en Estados Unidos es dramática, como se ha cortado el financiamiento también en Europa. La única posibilidad que uno ve más cierta es China, pero para eso también tenemos que fortalecer y por lo tanto hay decisiones estratégicas que tomaré. Una facultad de educación para mí es emblemático porque como sea lo vamos a llevar adelante y para eso tenemos que hablar de la sostenibilidad financiera. Por ejemplo, hoy día el hospital sigue acumulando deudas. Tenemos que revisar los activos que tenemos dentro de la universidad. Necesitamos revisar también cómo se está gastando los recursos centralmente, por nombrar algunos de esos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Recordar que estamos en el primer bloque temático, Educación y Sistema Universitario, y es el turno de la profesora Alejandra Misala. Profesora, un número del 1 al 12, excepto el 7 o el 9. El 3. Muchas veces se ha abordado la posibilidad de tener una facultad de educación. ¿Cree necesario crear una unidad vinculada a la formación de los futuros y futuras profesoras? ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cuáles son las razones a su juicio por las que aún no se ha realizado? Bueno, tengo algo de experiencia en eso porque me tocó, junto con la rectora en su momento y en el rectorado Víctor Pérez, trabajar para tener una facultad de educación. Yo creo que hoy día la universidad tiene que tomar el tema de la formación de profesores como un tema estratégico de la universidad. Yo creo que hoy tenemos claustros académicos bien potentes, tanto en el Departamento de Educación como en el Departamento de Estudios Pedagógicos, como en el Instituto de Estudios Avanzados en Educación. Y también tenemos formación de profesores en distintos niveles, básica, parvularia y también educación media. No obstante, falta articulación, falta una mayor articulación ahí. Yo creo que dada la experiencia que yo tuve, no dictaría por decreto una creación de una facultad de educación, sino que yo trabajaría con los claustros de los programas para avanzar en una mayor articulación. Hay un esfuerzo que está haciendo el Senado Universitario de tratar de avanzar conversando con las facultades, con la rectoría y con los mismos claustros, los departamentos, los programas, de forma de ir avanzando e ir integrando. Hay posibilidades de financiamiento para esa mayor integración, de forma de ir conduciendo hacia una institucionalidad que sea una institucionalidad que nos permita tener una formación transversal donde nos beneficiemos tanto de la formación pedagógica, pero también de la formación disciplinaria que se puede entregar en el mismo campus, por ejemplo. Yo creo que efectivamente yo tengo la decisión dentro de mi programa, y está en el programa, de avanzar en ese sentido. Hoy día, por ejemplo, uno podría tener un FIDA de integración avanzando, y también creo que es muy importante en ese espacio, profesora, avanzar en el PTE. Gracias. Muchas gracias, profesora Misala. A continuación es el turno del profesor Martínez. Recordar
del 1 al 12, excepto por ahora el 3, el 7 y el 9. El 1. Vamos con la pregunta número 1. ¿Cuáles son los nudos críticos en materia de financiamiento institucional de las universidades estatales que usted relevaría y cómo buscaría abordarlos desde la universidad en relación a su diálogo político con los poderes ejecutivo y legislativo? A ver, partamos por el principio, sobre el rol del CUECH, asociación con las universidades estatales como partners estratégicos. Sobre la Facultad de Educación, una escuela de educación que coordina todas las capacidades de la universidad. Sobre la reducción de ingresos, que tiene que ver con la pregunta que me acaban de hacer, la contesto los nudos críticos a los que se hace referencia. El nudo más crítico que tenemos desde hace muchos años es el financiamiento de la investigación. Hemos trabajado bastante durante varios gobiernos en el financiamiento de la formación de estudiantes, pero no en la investigación. La investigación es un tema al debe. Debo comentarles que cuando hicimos la ley de educación superior, había un capítulo dedicado a financiar la investigación. Y ese capítulo no está, nunca llegó al Congreso. Es decir, está claramente pendiente, es un tema pendiente. Ahora, lo que hemos financiado de la investigación tiene que ver con la docencia, parte de la docencia que nos ayuda a pagar buena parte de la infraestructura y de los académicos, y con los fondos que no permiten una inversión de largo plazo, sino que solo proyectos. El nudo crítico fundamental es el aporte del Estado a investigación. Y el segundo es nuestra estrategia de obtener más autonomía respecto al financiamiento. Y esa estrategia es contra toda situación externa, a obtener la autonomía para resolver nuestros problemas, y es lo que yo he planteado creciendo en la universidad. Hay que crecer para obtener más autonomía. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a entrar a la segunda ronda de preguntas de este primer bloque que hemos titulado Educación y Sistema Universitario. Según el sorteo realizado previamente, es el turno del profesor Sergio Lavandero. Profesor, elija por favor un número del 1 al 12, son cada vez más números los que se van acumulando. El 9 ya había sido elegido. Perdón. Excluir los anteriores, ya. El 12. Vamos a la pregunta número 12. ¿Es necesario que el país defina áreas prioritarias en temas de investigación para distribuir financiamiento permanente? Absolutamente. Existen dos tipos de investigación, una que llamamos por curiosidad e indagación y otra que llamamos por misión. Hoy día nuestra sociedad, ante lo que estamos viviendo, por ejemplo, el envejecimiento, las enfermedades crónicas no transmisibles, la cohesión social, se han dado ejemplos en el pasado de cómo Chile fue capaz de anticipar estos problemas, y por eso se crearon una serie de centros de excelencia, y que no se termina, ¿no es cierto?, el problema del envejecimiento porque uno de nuestros centros cerró. Por lo tanto, son tareas que nosotros tenemos que seguir profundizando y enfrentando, porque la sociedad hoy día nos demanda que nos hagamos cargo de esas tareas. Por lo tanto, bajo mi programa, pienso que la potenciación de la investigación, la creación artística, la innovación son claves. Y precisamente tenemos que integrar, la gracia que se logra todo esto es usando todo el capital humano que tenemos disperso a lo largo de toda nuestra universidad, y salir de las pymes individuales para efectivamente tener un trabajo conjunto como universidad. Y en eso los roles que tiene que tener, por ejemplo, la vicerrectoría es clave. Yo fui vicerrector y parte de mi trabajo fue precisamente tratar de agrupar estos centros y que trabajen como ese ejemplo en otros temas que son relevantes a nuestro país. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora es el turno de la profesora Misala. Profesora, del 1 al 12, excepto el 1, el 3, el 7, el 9 ni el 12. ¿El 7 está descartado? Esos son los que ya fueron consultados. Uno. Ya fue tomado. El 2. 2. ¿Cuán de acuerdo está con la implementación de mecanismos de autofinanciamiento a través de prestaciones de servicios universitarios?
¿cuáles serían las vías alternativas que propondría para aumentar el financiamiento a áreas que no necesariamente pueden concertar su apuesta en este tipo de servicios? Bueno, yo creo que tenemos la oportunidad de buscar financiamiento. Aquí se ha dicho que no hay ninguna posibilidad de buscar financiamiento fuera, pero efectivamente hay posibilidades de buscar financiamiento para la universidad. Yo creo que tenemos que tener más fortaleza en términos de tener una unidad que permita buscar financiamiento, y eso lo podría perfectamente realizar una unidad dentro de la BID que buscara financiamiento tanto externo como vinculaciones privadas públicas. O sea, nosotros tenemos oportunidad de buscar algún tipo de alianzas con el sector privado, de forma que podamos buscar ese financiamiento. Y también desde el punto de vista de servicios, la universidad tiene la capacidad de vender servicios, lo ha hecho en el pasado, y por tanto podemos efectivamente tener un mayor flujo de recursos desde el punto de vista de los servicios. Pero también aquí yo quiero hacer un punto, y es que muchos de los recursos que la universidad tiene que destinar, por ejemplo, con Chile Compra, se podrían liberar si nosotros somos capaces de cambiar el marco regulatorio al cual está afecto a la universidad. Hoy día la universidad gasta solamente en mantener el sistema de Chile Compra 25.000 millones de pesos al año. Eso se podría financiar una cantidad enorme de otras necesidades de la universidad, incluyendo, por cierto, la investigación. Muchas gracias, profesora. Bueno, es el turno del profesor Francisco Martínez. Profesor, ahora vamos a nombrar los números que aún no sean los que quedan, porque ya llevamos varios. El 4, el 5, el 6, el 8, el 10 o el 11. El 11. El 1, el 11. ¿Qué modificaciones le haría al actual sistema de gratuidad que, con sus características, es conducente como financiamiento de educación superior? Bueno, esa pregunta fue hecha para mí, parece. Para recordar a los que no saben que yo estuve a cargo de la ley de gratuidad en su época, y la gratuidad va a tener siempre un problema, y es el encuentro entre las opiniones respecto del monto grande que hay que pagar. Y eso se enfrenta, por supuesto, con toda esta discusión de en qué se usan los recursos, etcétera, y que siempre está bajo el ojo político. Y esa es una dificultad que tiene este programa. El proyecto alternativo que presentó el gobierno pasado, el FES, resolvía ese problema porque estaba basado en los aportes posteriores de los egresados, con una componente interesante que era solidaridad. Solidaridad entre aquellos que tienen más recursos al salir, menos, dependiendo de la historia de la vida, y por lo tanto eso resolvía el problema de los que están ahora, de la actual generación, en base a los que ya están en producción. Eso resuelve esta discusión de si es que los montos de gratuidad son muchos, son bajos, etcétera, porque no es un impuesto del cual vienen los recursos. Creo que ordenar ese problema es esencial para este país. Todavía estamos en esa discusión basal, el relevante, que no da tranquilidad en los temas de educación superior. Y mi opinión, lo comenté con la subsecretaria, es que ese es el tema pendiente que deben resolver. Además del tema de ciencias, de la investigación que decía antes que no tiene financiamiento. Pero hasta que no resolvamos ese problema vamos a tener una gran tensión a nivel de todas las políticas públicas que se quieran discutir. Gracias, profesor. Y para ir cerrando esta segunda ronda de preguntas, es el turno del profesor Ruiz Tagle, para quien quedan disponibles las preguntas 4, 5, 6, 8 y 10. ¿10? Vamos con la 10. ¿Cuál es su opinión sobre el estado actual del sistema universitario chileno? ¿Hacia dónde debería ir el esfuerzo en financiamiento que hace el Estado, y qué modificaciones realizaría el sistema de acreditación de la calidad de las instituciones de educación superior? Bueno, la acreditación, que entiendo es el núcleo de la pregunta, pienso que debería abrirse hacia un sistema internacional.
Nosotros tenemos que pensar que la Universidad de Chile tiene que competir en un espacio latinoamericano, en un espacio mundial, en un espacio continental. Nosotros no estamos jugando en una liga local, llamémoslo así. Y yo comentaba en algunas de las reuniones que he tenido, he estado en 60 unidades académicas, como en la clínica alemana, que es quizá uno de los mejores hospitales de Chile, hay un pendón muy destacado que dice: estamos orgullosos porque somos el hospital que ha sido reconocido como el número 500 entre los hospitales del mundo. Bueno, la Universidad de Chile en varios rankings está mucho más arriba que eso. Y eso es una muy buena noticia. Por eso cuando hablamos de excelencia, hablamos de una realidad. Y esa realidad tenemos que hacerla efectiva en nuestros posgrados, en nuestra investigación, en nuestros centros de investigación, en nuestra docencia, para que realmente sea algo que es conocida en todo el continente latinoamericano. No debemos renunciar a ser un actor principal. En muchos rankings estamos reconocidos después de la UNAM, de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Buenos Aires, que son las mejores universidades de América en varias carreras, como la mejor universidad. Entonces, la acreditación internacional creo que es el camino al que hay que abrirse, y en el proceso de acreditación chilena, así se supo hace algún tiempo, han habido muchos problemas de conflictos de interés. Entonces también es una manera de evitar estos conflictos de los cuales hablaba. Muchas gracias, profesor. Justo a tiempo. Y a continuación, como dijimos al inicio, tenemos un minuto disponible para que cada una de ustedes pueda ahondar, repasar algún ámbito que haya quedado en el aire, algún punto que quiera poner. Así es. Vamos al a la última ronda del bloque temático 1, Educación y Sistema Universitario. Un minuto para contestar o referirse a algún aspecto o profundizar de los que se han tratado y eventualmente también de los que no se han tratado en relación a esta materia de educación y sistema universitario. Es el turno de la profesora Alejandra Misala. Un minuto. Muchas gracias. Quisiera referirme al hospital. Aquí se ha dicho que el hospital es una carga, que el tema de financiamiento. Yo quiero decir que el hospital tuvo un aumento muy importante del déficit producto de la pandemia, porque hizo un aporte sustantivo al país en términos de la situación, digamos, con el COVID. Y sin embargo, durante estos años, el hospital ha disminuido su deuda fundamentalmente en un tercio. La deuda del hospital era 27.000, 28.000 millones de pesos anuales y hoy día es 9.000 millones de pesos anuales. Mi propuesta es que durante mi periodo vaya a llegar a 4.000 millones de pesos anuales, que es más o menos lo que cuesta la formación de especialistas que el hospital realiza. Yo creo que el hospital es bien importante para el país, es bien importante para la universidad y nosotros tenemos que cuidarlo y tenemos que permitir que efectivamente se equilibre la parte académica del hospital con la parte de sustentabilidad financiera. Académicamente el hospital... Tiempo, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno del minuto para el profesor Martínez. Todo suyo. Bien, el problema del sistema de educación superior relacionado con nuestra universidad, tenemos que resolverlo con crecimiento. Eso lo he dicho ya, y la razón por la cual creo que hay que hacerlo es porque el Estado no ha manifestado su intención de aumentar el gasto en I+D. Lo ha hecho en varios periodos y no ha logrado poner en prioridad ese asunto, por razones que podemos discutir. Pero eso no creo que vaya a ocurrir en el corto ni el mediano plazo. Probablemente lo que va a ocurrir es que las instituciones que puedan y se propongan hacerlo y que tengan una estrategia, van a encontrar los caminos para financiarse con mayor autonomía. Y yo propongo que crezcamos, que tengamos mayor autonomía para desarrollar nuestras propias capacidades vinculadas con el medio directamente, como por ejemplo el proyecto que tenemos de 20 basales en el ITL, donde la universidad es miembro por el trabajo que hicimos para lograrlo. Esas son estrategias directas. Gracias, profesor.
Bueno, y ahora es el turno, tiene 1 minuto para referirse a esta materia de educación y sistema universitario, el profesor Pablo Ruiz Tagle. Algunas de las cosas que se han dicho, primero, el hospital es esencial. El hospital incluso está devolviendo algunos de los recursos que se le han prestado a la Casa Central y tendríamos que analizar cómo se usan esos recursos en beneficio de la docencia y la investigación en la universidad. Yo no soy partidario de crear una facultad de educación. Creo que el programa de educación hay que hacerlo trabajar, es necesario reunirse con los claustros académicos de cada una de esas facultades y quizá establecer algunos sistemas de coordinación adicionales, pero crear una estructura burocrática adicional y crear otra facultad no me parece que sea la solución. Algunas de las cosas que he escuchado también me parecen equivocadas. Decir que el Estado no financia la investigación es equivocado. ¿Qué pasa? ¿Quién financia los proyectos Fondesit? El Estado. ¿Quién financia los proyectos de investigación? Bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, que no haya Estado... Profesor. Muchas gracias. Y para cerrar esta ronda, le corresponde su minuto al profesor Lavandero. Todo suyo, profesor. Bueno, ¿cuál es el tema estratégico más importante para Chile ahora y el futuro? Es la educación. La educación pública, y la Universidad de Chile tiene un rol fundamental que cumplir. Hoy día lo que muestran que los estudiantes chilenos y los profesores que los forman son los más bajos de la OCDE, y voy a discrepar de aquí de mis dos colegas. Yo creo que no es un proyecto para la Universidad de Chile, es un proyecto para Chile. Hoy día mejorar la educación pública es una obligación moral de nuestra universidad, y así como fuimos capaces de construir Vicuña Maquena 20, tenemos que construir la mejor facultad de educación en Chile para formar los mejores maestros y cambiar el destino de Chile. Si Chile no mejora la educación y no invierte en I+D, no hay futuro. Gracias. Gracias a usted, profesor. Gracias a cada uno de ustedes. De esta forma, entonces, estamos finalizando el primer segmento de educación y sistema universitario. Vamos a hacer una breve pausa para seguir a continuación con el segundo bloque que va a abordar el quehacer universitario. Así que les invito a todas y todos a acompañarnos, a quienes están acá en el Salón de Honor y a quienes están a través de nuestra transmisión y también a través de la Radio Universidad de Chile y del canal, a seguir y esperarnos unos minutitos porque ya regresamos acá con el debate a candidaturas a Rectoría 2026-2030. Regresamos entonces al debate de candidaturas de la Rectoría de la Universidad de Chile. Recordarles que las elecciones son el próximo 12 de mayo. Y también recordarles a nuestros profesores y profesoras que tenemos una estructura similar en este segundo bloque de quehacer universitario, 2 minutos para contestar cada una de sus consultas y también 1 minuto al cierre para reforzar alguna idea fuerza. Tengo el honor de dejarles ahora entonces con la dupla de periodistas que van a estar a cargo de este segundo bloque, a la periodista editora de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile, Carolina Aliaga, y al periodista conductor de Radio Universidad de Chile, por donde estamos hasta ahora saliendo también en vivo con esta importante actividad, el periodista Claudio Medrano. Carolina, Claudio, su turno. Muchas gracias, Maritza. Muy buenas tardes. Saludamos a la candidata y los candidatos a Rectoría de la Universidad de Chile, a quienes nos acompañan hoy en nuestro hermoso Salón de Honor y a quienes siguen esta transmisión por Radio Universidad de Chile, Uchile TV y YouTube. En este segundo bloque abordaremos el quehacer universitario, centrado en 3 funciones fundamentales de la Universidad de Chile, que son docencia, investigación y extensión. Muy buenas tardes a todas y todos. Voy a repasar un poquito las reglas. Tenemos 2 rondas de preguntas. En esta ocasión, la segunda ronda de preguntas corresponderá a aquellas consultas recogidas en la plataforma Tu Voz Importa y cada candidatura contará con 2 minutos por respuesta. Y al cierre del bloque, al igual que el bloque anterior, contarán con 1 minuto para profundizar en alguna idea fuerza que tenga que ver con
este bloque. El orden de intervención, al igual que el bloque anterior, fue definido previamente por sorteo y hasta ahora lo han hecho excelente, pero les voy a reiterar que respetemos los tiempos para asegurar de esta manera condiciones equivalentes para todas las candidaturas. Así que vamos a partir de inmediato con las preguntas. La primera por sorteo corresponde al profesor Francisco Martínez. Profesor, al igual que en el bloque anterior, elija un número entre el 1 y el 12. El 1. El 1. La pregunta dice así, profesor. ¿Qué opinión tiene como integrante de la comunidad académica y como candidato respecto de los rankings y mediciones nacionales e internacionales y cómo fortalecería la Universidad de Chile en la forma en que enfrenta estos indicadores? Tiene 2 minutos. A ver, en primer lugar creo que los rankings son un instrumento que nos permite utilizar para tomar ciertas medidas, para tener cierta temperatura del sistema, educación superior y nuestra relación a nivel internacional. Creo que son valiosos en la información que entregan, pero de repente no tenemos la suficiente astucia o coraje para enfrentar desafíos más allá de mantener un buen nivel en el ranking, lo cual probablemente nos hace perder alguna energía. Y me refiero a la capacidad de tener una visión estratégica independiente, que vaya más allá de lo que está pasando hoy día, sino que anticiparnos y generar nuevas miradas sobre el futuro. Eso significa no estar mirando los rankings actuales, sino que ver cómo invertimos y desarrollamos estrategias para el futuro. El futuro que ya está. No estoy hablando del futuro de 50 años, estoy hablando de hoy día, porque los futuros ahora son inmediatos. Así que a mí mi preocupación principal es mantener los rankings, ser muy eficientes en eso, pero no tanto mirar para el lado, sino que mirar para adelante, porque hacia adelante tenemos un espacio muy grande donde todas las universidades del mundo se están planteando las discusiones y en la medida que tengamos una visión estratégica sólida, compartida, unificada, vamos a avanzar a una velocidad que de otra manera no lo vamos a hacer. Mirar el ranking de al lado es solo mirar el presente, no tenemos visión de futuro. Y para fortalecerla lo que tenemos que hacer es, ya lo he dicho, es crecer, tener más fortaleza. No podemos dentro de la debilidad pretender mejorar cosas. Es importante tener autonomía real, de la que podamos efectivamente llevar adelante programas novedosos e innovativos. Muchas gracias, profesor. La segunda pregunta es para el profesor Pablo Ruiz Tagle. Profesor, elige un número del 2 al 12. 12. ¿12? Sí. Vamos con la 12. Dice así. El modelo educativo de la Universidad de Chile se conforma y sostiene por los siguientes lineamientos: formación integral de personas, pertinencia educativa, equidad e inclusión, calidad educativa e igualdad de género y no discriminación. ¿Cuál es su visión sobre el rol e importancia que posee la equidad y la inclusión? ¿Qué acciones sumaría usted en ese ámbito? Es una muy buena pregunta. Creo que se ha avanzado mucho en esta dirección, sobre todo en este periodo rectoral. Hay mucho que aprender y enseñar en esta materia. Sin embargo, yo quiero decir que la inclusión y la equidad, de acuerdo con nuestros estatutos, no puede quedar como el único criterio que tenemos para desarrollar nuestras actividades académicas. Nosotros tenemos una obligación estatutaria con el mérito. El mérito debe ser el criterio que define nuestros sistemas de ingreso y de promoción de manera preferente. Es posible tener programas de equidad e inclusión en la universidad. Han sido generalmente exitosos, pero tiene que haber acompañamiento, tiene que haber un sistema en el cual las personas que ingresan con ingresos especiales son apoyados en sus estudios, en sus actividades de docencia, eventualmente cuando llegan a realizar actividades de investigación. En la Facultad de Derecho tenemos equipos que pueden realizar esto, que son financiados de manera independiente. Yo diría en el primer año
tenemos quizá uno de los porcentajes más altos de ingresos por equidad en toda la universidad en una sola carrera. Sin embargo, hay otras unidades académicas en la universidad que no tienen estos programas de acompañamiento, que no los han podido desarrollar, y por eso creo que tenemos que trabajar mucho mejor en esa línea. Nuestra sociedad chilena es injusta y la universidad puede hacer mucho para remediar esa injusticia, pero sin perder el criterio del mérito, que es nuestro criterio orientado. Tiempo, profesor. Muchas gracias. Y corresponde ahora el turno al profesor Sergio Lavandero. Profesor, un número entre el 2 y el 11. ¿El 9? Sí. Vamos con la pregunta número 9 entonces. La educación continua es un ámbito que ha adquirido creciente relevancia en la universidad, especialmente luego de la creación de una subdirección dedicada a esta materia. ¿Cuáles son sus planes para fortalecer esta forma de enseñanza dentro de la institución? Bueno, lo que estamos proyectando que Chile está envejeciendo. De hecho, hablamos que el 2070 vamos a tener 50% de los chilenos más de 60 años. Y por lo tanto nos tenemos que imaginar que los estudiantes ya no van a ser los tradicionales entre los 18 y los 25 años. Vamos a tener estudiantes a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué también esto? Porque el conocimiento se está duplicando en segundos. Por lo tanto, esto nos hace primero plantear un tema profundo de las trayectorias formativas. Hoy día se ha instalado un tema acerca de cómo acortamos las carreras. Y es un tema no menor para la universidad porque, por un lado, vemos las falencias con que recibimos a los estudiantes que sobre todo vienen de la educación pública y, por lo tanto, vamos a tener que estudiar y pensar muy seriamente cómo enfrentamos este posible acortamiento y tenemos que fidelizar a nuestros estudiantes por el resto de la vida. Y esto va a ser una necesidad en la cual nuestra universidad puede cumplir un papel. Y en mi programa existe este tema y también he planteado lo que se llama el metaverso o virtual. Hoy día hay universidades como en Hong Kong o en Estados Unidos que han creado campus universitarios virtuales y hoy día es una tremenda amenaza porque estos países ya lo están haciendo. Por ejemplo, hay dudas que Harvard puede constituir una universidad con todos estos recursos y por lo tanto nosotros tenemos que comenzar a prepararnos porque ya hay 4 universidades en Chile que ya tienen fundados lo que se llaman estos campus universitarios virtuales en metaverso, lo cual la educación continua puede cumplir un rol fundamental. Muchas gracias, profesor. La cuarta pregunta de esta primera ronda del segundo bloque es para la profesora Misala. Profesora, elija un número del 2 al 11 excepto el 9. El 3. ¿13? 3. 3. Vamos por el 3. Doy 13. No hay 13. La pregunta 3 dice así. La inteligencia artificial se plantea hoy como una transformación profunda que ya está cambiando procesos cotidianos, especialmente en ámbitos como la investigación, la docencia y la gestión. ¿Qué acciones impulsaría la universidad frente a esta transformación y cómo incorporaría la IA en su gestión? Bueno, esto lo tengo bien definido en mi programa. Yo lo primero que haría sería fortalecer la Oficina de Inteligencia Artificial que se ha creado recientemente en la Vicerrectoría de Tecnología de Información, de forma que pueda apoyarnos tanto en la formación de nuestros estudiantes, y eso significa poder generar recursos pedagógicos, formación para los estudiantes y también para los académicos, y también muy importante lineamientos éticos que nos permitan usar a nuestro favor la inteligencia artificial, pero desarrollando la ética en nuestros estudiantes respecto a su uso y también el pensamiento crítico. También creo que es importante la investigación con inteligencia artificial, pero también sobre inteligencia artificial, los efectos que ésta tiene para poder entender lo que nos está pasando con ella. Y esa investigación yo creo que tiene que ser interdisciplinaria, porque ahí no es un problema solamente técnico, tiene que ver también mucho las humanidades, las artes, las ciencias sociales en eso. También creo que es importante tener una gobernanza
respecto de cómo manejamos la inteligencia artificial de forma que, por ejemplo, decisiones importantes basadas en inteligencia artificial finalmente sea una persona humana la que la tome, porque eso es algo muy, que puede tener efectos muy fuertes. Y también creo que hay un rol en términos de lo que nosotros podemos hacer como universidad hacia afuera, formando a la población y tratando que no se aumenten las brechas que hay respecto del conocimiento y el uso de la inteligencia artificial. Es un rol que tiene que jugar la universidad también allí. Gracias, profesora. Bueno, con esto finalizamos la primera ronda, pasamos a la segunda que, como mencioné al inicio, son en esta ocasión preguntas recogidas a través de la plataforma Tu Voz Importa. Y por sorteo le corresponde elegir en primer lugar la pregunta al profesor Pablo Ruiz Tagle. En esta ocasión, profesor, elija entre el 1 y el 4. Un número entre medio. Un 3. El 3. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué políticas impulsaría para avanzar en igualdad de género, diversidad y corresponsabilidad de cuidados dentro de la Universidad de Chile? Este es un tema muy importante, está en el PDI de la universidad, en los PDI de las facultades como un objetivo transversal. Creo que tenemos que conversar con cada unidad académica cómo aumentar las personas que cumplen funciones académicas y que tienen, como se puede, digamos, plantear, un género que no es mayoritario. En la facultad hemos hecho un esfuerzo, teníamos un 20% de profesoras mujeres en la facultad y mediante un proceso de concursos que llegamos a incorporar 107 personas al final, el 30% de la facultad completa tiene la calidad de ser mujeres con doctorado, y eso no en todas las facultades es igual. Hay algunas facultades donde hay en verdad más mujeres, pensemos, me imagino, enfermería. Entonces, este es un proceso que hay que analizarlo, digamos, caso a caso. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me gusta mucho la iniciativa que crearon un grupo de profesoras en la facultad, que es premiar las tesis de grado y de doctorado que han hecho las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque después de analizar y levantar en el proyecto de la biblioteca digital de nuestra universidad las tesis de las mujeres desde el año, 1800 y tanto, hasta 1960, se descubre al analizarla que tienen preocupaciones especiales, que les interesan las cuestiones de salud, que les interesan las cuestiones que tienen que ver con el abandono de la familia, temas, no digo que son de mujeres, pero temas que los hombres a veces no vemos. Y por eso creo que esa idea de las tesis y la investigación es importante. Gracias, profesor. La siguiente pregunta es para el profesor Lavandero. Profesor, entre la 1 y la 4, excepto la que ya se dijo. Número 4. ¿Qué políticas impulsaría para fortalecer la inclusión, la equidad y el reconocimiento efectivo de estudiantes y comunidades históricamente postergadas, incluyendo a personas con discapacidad y pueblos originarios? Bueno, esto no es un tema nuevo en nuestra universidad. Yo estoy dentro del Senado y se han creado una serie de políticas. Por lo tanto, como rector, lo primero que haría sería evaluar cuánto hemos avanzado en respecto a la política. Por eso tuvimos un cuerpo que tomó esta decisión y claramente evaluar cuánto grado de avance y en base a eso proponer acciones y acciones que también apunten a toda la universidad. Uno puede reconocer que en ciertas facultades ha avanzado más que otras. Por lo tanto, creo que deberíamos avanzar en esa dirección, primero haciendo un buen diagnóstico y en base a eso haciendo una conducción estratégica. Y la conducción estratégica significa priorizar, colocar recursos, porque querámoslo o no, por ejemplo, en el tema de los capacitados hay una ley, no es que nosotros querámoslo o no, tenemos que cumplir. Y no tengo el dato exacto de cuánto hemos cumplido, pero esa es algo que de todas maneras lo enfrentaré. Y creo que es el minuto de pensar que parece ser que los periodos
eleccionaron no acordamos todos estos temas, siendo que deberían ser siempre. Y ahí es donde creo que hace falta que el Consejo Universitario no se dedique solamente a una rendición de cuentas, que también el Senado Universitario al cual pertenezco, tenemos un número impresionante de comisiones. Total, deberíamos elegir ciertos temas para que efectivamente se produzca un avance significativo y que no solamente nos acordemos en el periodo eleccionario, que hay temas que requieren una profundidad y un estudio serio. Gracias. Gracias, profesor. Corresponde el turno ahora a la profesora Misala. Queda la pregunta 1 y la pregunta 2. Pregunta 2. Vamos con la pregunta 2. ¿Cómo abordaría desde la Rectoría la participación estudiantil, las protestas y la continuidad de las actividades universitarias desde una lógica de diálogo, convivencia y resguardo de derechos? Bueno, yo eso también lo toco en mi programa. Yo creo que es muy importante la convivencia universitaria y poder desarrollar efectivamente una mayor participación de nuestros estudiantes. En general tenemos problemas de participación y eso yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y ver cómo vamos generando, digamos, oportunidades de mayor participación. Hemos avanzado en esa participación tanto en los consejos de facultad, un tema que no fue fácil, fue bien discutido aquí en la universidad. Hoy día los estudiantes, y eso está en proceso de implementación, entiendo, van a poder participar en los consejos de facultad, lo mismo que los funcionarios con voz y voto. Eso es importante porque eso permite no solamente que ellos participen, sino que además que vean cómo se toman decisiones. Eso tiene que ver, yo veo, como la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan una formación más integral. También recientemente se conformó el Consejo de Campus de Juan Gómez Milla, que es una institucionalidad nueva que tiene la universidad, que fue definida por el Senado Universitario, y ahí también hay participación de los estudiantes. Sin embargo, a mí me tocó estar a cargo de esa elección. Habían 4 espacios para estudiantes y solo 3 estudiantes se presentaron. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que tomar en serio en la universidad, de ver qué necesitamos hacer para que nuestros estudiantes participen más. Respecto del otro tema que usted plantea, yo creo que la universidad tiene que tener lineamientos de forma que las autoridades locales, la Casa Central no está en los territorios, por tanto las autoridades locales tienen que tener lineamiento y protocolo de forma de poder tomar decisiones que permitan la continuidad de las actividades académicas y también la seguridad de las personas que están en los territorios. Es algo que tenemos que avanzar y podemos hacerlo. Tiempo, profesora. Muchas gracias. Y la última pregunta será para el profesor Martínez. Le quedó la pregunta 1. Así es. La pregunta 1 dice así. ¿Qué cambios propone para ampliar la democracia universitaria, considerando temas como el voto estamental en la elección de autoridades y una participación más efectiva de los funcionarios y las funcionarias en la gobernanza institucional? Bueno, este es un tema, me tocó el más fácil, creo. Es un tema muy controvertido que nos ha llevado desde la obtención de la democracia en Chile, que estamos discutiendo este tema. Y tuvimos un paso gigante cuando generamos el Senado, tanto así que todas las universidades de Chile ahora estatales tienen la misma estructura. Y ahí, en ese caso discutimos este punto de cómo se participaba, cuál era la forma de participar. Y la participación se resolvió a través de un acuerdo que se ha mantenido más o menos en todas las estructuras que hemos desarrollado y que básicamente lo que hacen es que todos tienen representantes en diferentes números de participantes en la gobernanza con derecho a voto, no necesariamente en la participación. La participación puede ser mucho más amplia, puede tener mucho más espacios y que debemos desarrollar. Creo que estamos al debe en las formas de participación, tanto así que me preocupa que los estudiantes no tengan tanto interés en participar, incluso cuando tienen derecho a voto, en sus propias organizaciones, que los académicos también tengan tasas de votación no tan altas como uno esperaría, y por lo tanto tenemos aquí un problema de democracia fundamental, y que no se refleja solamente en la universidad, también es un problema nacional e incluso internacional.
tenemos que hacernos cargo de este tema. El tema de la participación tiene que ver con tener temas, propuestas, discusiones interesantes, y yo creo que hay suficientes, pero que no las estamos mirando a tiempo, no las estamos profundizando, no las estamos haciendo nuestras, como por ejemplo todo el tema de la transformación tecnológica, el tema del cambio climático. Las generaciones van a vivir esos cambios en carne propia, van a ser protagonistas. Por lo tanto, tenemos que generar esos espacios. Abramos esa discusión, invitemos, convoquemos a esa discusión. Tenemos que ser centro de discusión. Esta universidad tiene que tomar ese liderazgo. Muchas gracias, profesor. Y con esta pregunta culminamos la segunda ronda, en esta ocasión con consultas que recogimos a través de la plataforma Tu Voz Importa. Y para finalizar este segundo bloque temático, Quehacer Universitario, al igual que el bloque anterior, cada uno de las candidatas y candidatos tendrán 1 minuto de tiempo para profundizar en alguna idea, fuerza o tema que considere relevante, y por sorteo le toca iniciar al profesor Sergio Lavandero. Su minuto, profesor. Bueno, he escuchado muchas ideas interesantes, pero me hago la pregunta, ¿los académicos tienen tiempo para pensar, para crear? Porque parece ser que hoy día la carga que tenemos es bastante grande y necesitamos avanzar en gestión que efectivamente libere a los académicos para hacerlo relevante. Lo relevante es la docencia, la investigación, la extensión, y necesitamos colocar al servicio de las personas una gestión administrativa moderna. No puede ser, por ejemplo, aquí está el doctor Ver, que me acompañó, y que uno en el quirófano del hospital en colocar un enchufe se demore 2 meses. Ese es el estándar de la Universidad de Chile, de que colocar un enchufe se demore 2 meses. Por lo tanto, creo que tenemos, y en mi programa hay acciones que dependen de nosotros y otras son externas. De las que dependen de nosotros, coloquemos las mejores capacidades que tenemos. Tiempo, profesor. Gracias, profesor Lavandero. El siguiente turno es de la profesora Alejandra Misala. Profesora, tiene sus 60 segundos para elaborar sobre el quehacer universitario. Muchas gracias. Yo quiero hablar sobre las vías de ingreso alternativas, la importancia de esas vías alternativas, de mantenerlas, de fortalecerlas, porque es la única forma que nuestra universidad realmente represente a nuestro país. Es la única forma que seamos una universidad diversa y no elitizada. Y también ahí quiero hacer un punto respecto del mérito. ¿Qué es el mérito cuando uno tiene diferencias de nivel socioeconómico tan importantes que se reflejan en los resultados educativos? Yo he hecho estudios sobre este tema y les puedo decir que hay estudiantes muy talentosos, medidos por talentosos académicamente, que no llegan a nuestra universidad, no llegan a las universidades selectivas. Y eso es un tema fundamental no solamente para ellos y sus familias, sino también para el país, porque estamos perdiendo talento. Si nosotros no tenemos estas vías alternativas, lo que hacemos es desperdiciar el talento de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes y por tanto de los futuros científicos o profesionales del país. Muchas gracias, profesora. Corresponde el turno ahora al profesor Francisco Martínez. Muchas gracias. Repasando algunos de los temas, respecto a los rankings, hay una preocupación que no mencioné, que es la estandarización. Yo pienso que tenemos que avanzar hacia una forma de comparación entre pares, mucho más directa entre arquitectos con arquitectos, científicos con científicos, artistas con artistas. Respecto de la educación continua, esa pregunta la tengo muy clara. Pretendo generar una escuela de la Universidad de Chile de nivel internacional, con una gran cantidad de estudiantes e impacto en todas las áreas. Respecto de la inteligencia artificial, ya lo propuse en el evento aquel de que tenemos que hacer un instituto de inteligencia artificial multidisciplinario, como es el caso para toda la universidad. Respecto de los temas de igualdad y de inclusión, creemos que tenemos que seguir trabajando en eso fuertemente en la facultad. Lo hicimos con toda, y básicamente tiene que ver una decisión política de discriminar positivamente para igualar la Tiempo, profesor. Y muchas gracias. Se le acabó el tiempo, disculpe. Gracias, profesor. Me duele más a mí que a usted, profesor. Me tocó esta ingrata función. Y el siguiente turno es para el profesor Ruiz Tagle. Profesor, tiene sus 60 segundos para elaborar sobre el quehacer universitario.
Yo creo que tenemos que asegurar la excelencia, garantizar la excelencia en aquellas unidades académicas donde existe la Universidad de Chile y promoverla en todas ellas donde tiene más dificultades. Y eso significa que no necesariamente debemos crecer. A veces crecer en la matrícula ha significado caer en los resultados de los puntajes de corte y generar situaciones como de las 10 carreras que tienen menos puntaje, que es, digamos, en el límite. Además, también creo que tenemos que tener en cuenta que el trabajo que debemos hacer en lo que se refiere a la rectoría debe reenfocarse en la situación de los profesores de a pie y que la burocracia de la universidad no sea la que controla a los profesores, sino al revés, que los profesores, digamos, tengan una primacía. Finaliza entonces así este segundo segmento de este debate con el quehacer universitario. Les agradecemos a los periodistas Carolina Aliaga y Claudio Medrano por su participación. Vamos a hacer una breve y última pausa para seguir con el tercero y cuarto bloque ya de este debate de candidaturas a la Rectoría 2026-2030. Síganos acompañando a través de nuestra transmisión. Ya volvemos. Estamos desde el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile desarrollando el debate de candidaturas a Rectoría 2026-2030. Vamos inmediatamente al tercer bloque. Lo lideran los periodistas Montserrat Rolano, ella es periodista, conductora de Radio Universidad de Chile, y la acompaña Diego Parra, conductor del canal Uchile TV. Gracias, Maritza. Buenas tardes, profesores, profesora, al público asistente acá también de este debate y, por cierto, a la gente que estaba conectada a través de la señal Uchile TV, Radio Universidad de Chile, también en el canal de YouTube de la universidad. Bien, este espacio denominado Gestión Institucional está dedicado a ahondar en aspectos como gobierno universitario, gestión y distribución financiera. Cada mirada de desarrollo estará enfocada en lo institucional, proyecto educativo, entre otros aspectos. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a recordar un poquito de qué se trata este tercer bloque. Vamos a tener el formato de 12 preguntas sometidas a sorteo y también recordar que en este segmento contamos con la segunda ronda de preguntas obtenidas por la plataforma Tu Voz Importa. Tienen 2 minutos exactos para poder responder cada una de las preguntas y el orden también ha sido elegido por sorteo, igual que los bloques anteriores. Partimos en primer lugar con la profesora Alejandra Misala, profesora número del 1 al 12. 4. Vamos con la pregunta número 4 de este bloque temático, gestión institucional. Todos ustedes son profesores del plantel, profesores y profesoras. En cuanto a la carrera académica, ¿qué aspectos consideran que es importante mejorar en base a sus experiencias? Profesora Misala tiene 2 minutos. Ya, muchas gracias. Bueno, en mi recorrido por las distintas unidades académicas he recogido mucho una preocupación respecto a la carrera académica en términos de el reconocimiento a las distintas formas como académicos y académicas aportamos a la universidad. Está la sensación de que muchas veces no todo está recogido en, digamos, la evaluación académica. Y también hay una cierta preocupación por la demora en todo el proceso de jerarquización académica. Y ahí lo que yo pienso es que efectivamente los datos que yo tengo es que el año 2001, que éramos la mitad de los académicos que somos hoy día, teníamos el mismo, la Comisión Superior de Evaluación Académica de 15 personas, y hoy día somos el doble de académicos y la misma comisión, los mismos números de personas, y por tanto es una comisión que trabaja muchísimo, trabaja un día a la semana, toda la semana, y igual no dan abasto. Entonces yo creo que una cosa que uno podría hacer, y esto obviamente hay que hacerlo en conjunto con el Consejo de Evaluación, porque eso es lo que corresponde,
tratar de ampliar el número de miembros de esa comisión de forma que podamos tener al mismo tiempo más personas, pero también una mirada más amplia de lo que se hace en la Universidad de Chile en términos disciplinarios. Hoy día mucho trabajamos en interdisciplina y eso a veces no está bien recogido cuando uno mira disciplinariamente los currículum. También yo creo que se pueden hacer aportes importantes en términos de digitalizar los procesos, aportar en modernización de todo el proceso. Yo creo que eso se puede hacer y hay que hacerlo, pero repito, quiero ser muy cuidadosa, la Rectoría y la Comisión Superior de Autoevaluación la comisión es autónoma y por tanto esto es un trabajo que habría que hacer con el Consejo de Evaluación. Gracias, profesora Misala. Profesor Martínez, es su turno. Escoja un número, por favor, del 1 al 12, excepto el 4. El 1. El 1. Vamos con la pregunta número 1 entonces. El Senado Universitario es una de las instancias donde los 3 estamentos tienen participación. Actualmente también forman parte de los consejos de facultad. ¿Propondría otros mecanismos de participación estamental, considerando entre ellos a la comunidad de egresados y egresadas? Bueno, esta pregunta se repite la que respondí hace unos minutos. Yo creo que la participación, quiero valorar la participación estudiantil. Tengo una larga experiencia en situaciones de participación y de conflicto con los estudiantes y siempre he valorado el mérito de sus argumentos. No siempre la forma como han llevado adelante sus procesos, pero el término de la discusión y el levantar temas a mí me parece que son muy valorables y le dan vida a la universidad. Los estamentos también son buenos representantes de lo que está pasando en todos los ámbitos, en todos los niveles, en todas las partes de la universidad y por lo tanto enriquecen una discusión con una mirada diferente. Y por lo demás, por una cosa fundamental, tenemos que tener la capacidad de someter nuestros argumentos a una discusión amplia y abierta de todos y todas. Creo que ese es un ejercicio que fortalece la formación de nuestros estudiantes de una manera innegable y además irreemplazable. Nuestros líderes en la historia han salido de esas discusiones, han madurado en esas discusiones. Nosotros tenemos que promoverla y aumentarla, porque la verdad es que me tiene preocupado de que nuestros estudiantes ahora no sean capaces de organizarse de manera de poder tener sus representantes y llevar estos procesos de discusión. Hay muchos temas en los cuales ellos podrían ahondar y ser líderes de opinión y que están esperando que se produzca esa discusión. La universidad le ofrece ese espacio y tenemos que incentivar a que eso ocurra sistemáticamente todo el tiempo, no solamente cuando hay situaciones de conflicto. Las situaciones de conflicto son momentos difíciles, complejos, y yo he sugerido que tengamos protocolos para resolverlos, eso lo dije hace varios años ya en el Consejo Universitario, porque los protocolos nos liberan de la tensión exagerada que generan cuando alguien quiere imponer un punto, cuando lo podemos tratar y discutir seriamente. Tiempo, profesor Martínez. Muchas gracias. Corresponde ahora el turno al profesor Pablo Ruiz Tagle, profesor, un número del 1 al 12, exceptuando el 4 y el 1. El 3, esto está pareciendo un bingo. Bueno, vamos con la pregunta número 3. Hay un aspecto que caracteriza a la Universidad de Chile que tiene que ver con la probidad. Administrativamente, al igual que todas las instituciones del Estado, se expresa en la aplicación del sistema de compras públicas. ¿Cuál es su visión respecto a estas herramientas y qué cambios promovería para su optimización y compatibilidad con la labor institucional? Esto no es un tema de voluntad. Ya como se ha conversado en el Consejo Universitario, hay un informe de la Fiscalía Nacional Económica que muestra las desventajas que tenemos las universidades públicas en relación con las universidades privadas por algunas restricciones, entre otras, en la ley de compras. Creo que es importante revisar esta cuestión. Por ejemplo, establecer umbrales que compras más onerosas de productos o de servicios más caros estén sometidas a la ley de compras, pero francamente
me parece que hay una restricción excesiva en esta materia que perjudica el funcionamiento de la universidad. No solo la ley de compras, sino que en general algunos trámites. A mí en la escuela de tecnología médica me dijeron algunas profesoras que tenían proyectos que duraban un año y al octavo mes le llegaban recién los recursos. Hay situaciones como esas que tenemos que ser capaces de revisar y por eso he propuesto que nos reunamos en los primeros 100 días, si es que los profesores de la universidad deciden que eligen mi candidatura a rector, para que conversemos en profundidad todas las limitaciones burocráticas que tenemos a nivel de docencia e investigación para superarlas, en serio, y reunirnos y cómo dar un paso adelante en esta materia. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Recordar que estamos en el último segmento de este debate denominado Gestión Institucional. Es el turno del profesor Lavandero. Profesor, por favor, escoger un número del 1 al 12, 9. excepto el... ¿Cuál? 9. El 9. Se ha mantenido en el 9. Sí, soy 9. Ya, vamos con la 9. Entonces, en reiteradas candidaturas se ha hablado de la importancia de reducir la burocracia administrativa, pero no siempre se ha logrado tal objetivo. ¿A qué se debe esta realidad y qué acciones tomaría en su periodo para que esto sea posible? Bueno, este es uno de los dolores probablemente más extensos que tenemos en nuestra universidad. Hay cosas que dependen de nosotros. Hoy día tenemos una Contraloría interna y también tenemos algunos procesos que son casi medievales. Y dentro de mi programa tengo contemplado usar los mejores recursos de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, pero también simultáneamente usar los mejores recursos tecnológicos que tenemos en la Facultad de Ingeniería, porque creo que tenemos capacidad interna que me sorprende que no la utilizamos en beneficio de nosotros mismos primero. Por lo tanto, en mi programa muestro las acciones que son iniciales, después de un año y después al término de mi periodo, y tengo como prioridad en la instalación a tomar este tema muy en serio. Hay otros que son factores externos. Aprendí que cuando uno conversa con autoridades, me tocó, por ejemplo, conversar con el asunto de la NIT, representando a la Academia de Ciencias, constituimos con la Contralora un grupo de trabajo en que la logramos convencer que lo que estaba en juego era algo bastante grande. Por lo tanto, creo que también como rector es importante establecer ese tipo de conversaciones para que efectivamente la Universidad de Chile no le ocurra, porque el Ministerio de Educación también tiene lo mismo que nosotros, pero el Ministerio de Educación no tiene competencia. Nosotros sí. Gracias. Muchas gracias, profesor Lavandero. Y ahora corresponde la segunda parte, donde los candidatos y candidatas responderán las preguntas de Tu Voz Importa, de este tercer bloque, Gestión Institucional. Del 1 al 4 tendrán que elegir y continuamos en el mismo orden que estaba establecido con la profesora Alejandra Misala. Del 1 al 4, profesora. 3. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué reformas propone para fortalecer la carrera funcionaria, el mérito y el traspaso a planta en la Universidad de Chile? Bueno, hay un trabajo que ya se está haciendo en este momento. Voy a partir del principio. Estuve en reunión con la FENAFUCH hace unas semanas atrás y ahí conversamos precisamente sobre el trabajo que ya se está haciendo en términos de avanzar en esos temas con la Rectoría, con el Senado Universitario y también con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos. Básicamente lo que se está haciendo es un proceso haciendo una propuesta de un proceso de encasillamiento que va a permitir efectivamente que los funcionarios que tengan y que cumplan con todas las
requisitos puedan pasar a planta. Yo creo que eso es bien importante y también es muy importante revisar como las definiciones de cargo, porque efectivamente nosotros tenemos una planta que es muy antigua y eso hay que modernizarlo. Pero básicamente lo que quiero decir es que es un trabajo que ya se está haciendo y un trabajo que yo, por supuesto, que voy a apoyar porque me parece muy importante ir avanzando en la modernización tanto de los cargos, la definición de los cargos, como la posibilidad de que aquellos que cumplan con los requisitos puedan tengan el traspaso desde contrata a planta. Muchas gracias, profesora Misala. Continuamos desarrollando este debate entonces en esta sección denominada Tu voz importa, en este bloque de gestión institucional. Profesor Martínez, es su turno. 1, 2 o 4. 1. 1. Vamos entonces. ¿Qué proyecto de liderazgo propone para la Universidad de Chile y cómo resguardará la continuidad institucional, la autonomía y criterios de mérito en la conducción universitaria? A ver, yo pienso que la Universidad de Chile tiene ganada una autonomía en la población. La población admira y respeta a la Universidad de Chile y esa es nuestra principal fortaleza. Fuera de eso tenemos una responsabilidad y es hacer crecer esa prestancia, esa visión que tiene la sociedad de la Universidad de Chile. Y ese es un trabajo que nuestra rectoría debe hacerse cargo, como siempre lo ha hecho, pero creo que tenemos que hacerlo en un momento especial, en un momento en que las circunstancias no son muy favorables, porque ya se ha discutido varios temas, y en que además la sociedad está cambiando radicalmente. Todos estos factores hacen que tengamos que plantearnos el tema de la autonomía desde otra perspectiva. Y la perspectiva que yo planteo es que nosotros creemos nuestra propia autonomía, expandamos nuestras capacidades y hacernos cargo de aquello que podemos hacer. Podemos hacer varias cosas. En el programa yo planteo 4 ejes de crecimiento y esos crecimientos son factibles, son reales, son concretos. Desburocratizar, aumentar la matrícula, crear una educación continua, una escuela de educación continua de gran envergadura, y innovar en la forma de relacionarnos con la sociedad para establecer vínculos en la investigación vinculadas con los problemas país. Esas 4 son experiencias que nosotros hemos desarrollado en base a mi experiencia, no es una cosa construida en el papel y por lo tanto creo que las podemos llevar adelante y ampliar nuestra autonomía, ampliarla significativamente. Muchas gracias, profesor Martínez. Corresponde el turno al profesor Pablo Ruiz Tagle. Los números disponibles son el 2 y el 4. El 2. El 2. Vamos con la pregunta. ¿Qué medidas concretas implementará para proteger a trabajadores y académicos frente a despidos, desvinculaciones arbitrarias, precarización contractual y vulneraciones de derechos laborales? Bueno, la Universidad de Chile tiene un compromiso con respetar el Estado de Derecho, respetar las reglas de su organización, de sus funcionarios, y creo que hay una tradición en esa materia. Los funcionarios que son arbitrarios o despedidos en forma abusiva pueden reclamar, pueden hacerlo ante las propias autoridades que cometan estas situaciones irregulares, ante el rector, las autoridades superiores y los tribunales eventualmente. Yo lo que quiero hacer en la dirección de la Universidad de Chile es establecer un principio de que la universidad se mueva en una lógica institucional y no fáctica y no violenta, que nuestras reglas, nuestro estatuto sea respetado. Por eso es muy respetable, por ejemplo, cuando hemos escuchado a algunos candidatos hablar, bueno, es que yo tengo dudas sobre el mérito. Está muy bien eso, pero resulta que el estatuto de la universidad nos obliga a considerar el mérito en nuestros sistemas de ingreso y promoción. Y eso es una obligación legal. Si nosotros debilitamos nuestro estatuto, no tenemos nada que nos proteja, que nos permita construir la autonomía que reclaman todos los candidatos frente al gobierno. Y eso es muy peligroso. Por eso creo que el rector tiene que tener un compromiso muy serio con el respeto de las reglas y de los derechos de los trabajadores y de los profesores y de los investigadores
y de los estudiantes. No es solo una cuestión referida a los que son trabajadores de la universidad. Y me permito en este último, en estos últimos segundos, hablar también de la falta que hace de tener una buena organización de egresados en toda la universidad. Algunas facultades lo tienen, pero no toda la universidad. Gracias, profesor Ruiz-Tagle. Es el turno del profesor Lavandero con la última pregunta ya de esta sección de la plataforma, claro, número 4. Tu voz importa. Profesor, ¿cómo implementará la jornada de 40 horas y el pago justo de horas extra para los distintos estamentos, de la universidad? Bueno, muy fácil. Hay que cumplir la ley. No hay otra alternativa. Por lo tanto, no es opcional. Hay que hacerlo. Y por lo tanto tendremos que conversar que esta adecuación funcionaria, porque también la universidad, a propósito, ahí tengo dudas, si efectivamente corre las 40 horas, porque me parece que la universidad no corre. Eso tengo, para ser bastante honesto, tengo una duda si la universidad está escrita a las 40 horas o no, porque llamó la atención que se exceptuaba. Así que para ser bien honesto, no conozco si acaso la universidad se adscribe a las 40 horas o mantiene lo mismo. Muchas gracias, profesor Lavandero. Gracias, profesores, profesora. Bueno, hemos llegado así ya a la parte final, al último bloque, segmento de este debate. Le agradecemos a Diego, a Montserrat por su participación. Para cerrar, vamos a invitar a los profesores y a la profesora a entregar sus palabras de cierre. Tendrán cada uno 3 minutos. Ya contarles a todas y a todos que se sumó tiempo adicional, 1 minuto a cada uno en sus respuestas. Esto con acuerdo con cada uno de los comandos de los profesores y la profesora Misala. Entonces van a tener cada uno 3 minutos, está ya en pantalla, ¿cierto? Para que nos entreguen sus palabras de cierre, sus definiciones sobre su proyecto de gestión, balance, un mensaje también a la comunidad universitaria que nos sigue y nos escucha a esta hora por nuestros medios y también por nuestras redes sociales. Comenzamos entonces con el profesor Pablo Ruiz-Tagle. Profesor, tiene 3 minutos. Muchas gracias. Ha sido un debate estructurado, articulado, podríamos decir, también en estos segmentos, y creo que es muy bueno que se haya decidido que en 3 minutos podamos dar nuestras ideas principales. ¿Cuáles son las ideas que a mí me gustaría transmitir en este momento? Primero, que la elección del rector de la Universidad de Chile ha concitado un enorme interés público fuera de nuestra casa de estudios. En el año 2022 hubo 8 o 9 publicaciones en los periódicos sobre la elección. Hoy día, antes de la primera vuelta, ya van 40. Entonces, existe un contexto comunicacional diferente. Y eso tiene que ver con las medidas del gobierno, con la situación de Azul Azul, con muchas razones que son atingentes a la universidad. Si a nuestra universidad le va bien, si a la Universidad de Chile le va bien, a nuestro país le va bien. Y por eso es tan importante que exista un liderazgo institucional, un liderazgo que sea capaz de enfrentar los problemas de una manera directa y que sea capaz de superar las situaciones que ensombrecen nuestro trabajo universitario, en la docencia, en la investigación. Tenemos que debatir, y lo hemos hecho, y ojalá podamos seguirlo haciendo, mirando de cara al país. Y eso es muy importante. Y por eso tengo que decir, en esta hora final del debate, que lamento profundamente que algunos de los candidatos se hayan restado, habiéndose comprometido para ello, de 2 debates que quedaban pendientes con La Tercera y CNN. Esto es muy malo porque la opinión pública está esperando la opinión. Aquí afuera de este salón, resulta que están, me han dicho, algunos canales de televisión esperándonos para que demos la opinión sobre lo que sucede en Azul Azul. Entonces,
Si hablamos de liderazgo, si hablamos de conducir, si hablamos de que la Universidad de Chile es importante para el país, no podemos tener una conducta que es contradictoria. Nuestros alumnos, nuestros profesores tienen que saber qué proponemos, cuáles son las propuestas que tenemos. Nosotros somos una universidad pública de excelencia hoy. ¿Podemos asegurar eso para el futuro? Yo digo, en tiempos de oscuridad, más que crecer, más que transdisciplina, lo que tenemos que asegurar es lo fundamental, la docencia e investigación de calidad y la extensión vinculada a este trabajo de calidad. Por eso yo les pido el voto a cada uno de ustedes, a los profesores e investigadores de pie. Profesor. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Seguimos entonces con los 3 minutos de sus palabras de cierre, su mensaje a la comunidad, el profesor Sergio Lavandero. Bueno, agradezco este espacio de participación, de reflexión profunda de lo que queremos de la universidad y proyectar también el Chile que viene. Creo que la Universidad de Chile tiene que poner la música siempre. Y primero voy a ser un fiel defensor de una universidad pública emblemática en la historia de Chile. Y quiero que siga siéndolo. Y para eso tenemos que saber enfrentar nuestros dolores, pero también tenemos que aprovechar todas nuestras ventajas. Y precisamente en mi programa he puesto algunos temas, como llamo una conducción estratégica. No basta administrar la universidad. Administrar significaría seguir con la inercia que tenemos, las mini-pymes, las facultades separadas, pero si no enfrentamos problemas de fondo, por ejemplo, el presupuesto universitario, las brechas internas. Las unidades pobres van a seguir condenadas a ser pobres, y ahí me gustaría conocer sobre todo la generosidad de algunas facultades grandes, si estarían dispuestas efectivamente a cambiar el destino de las unidades más pequeñas. Y tenemos una tarea, por lo tanto, muy grande, también integrar la universidad. Me sorprende que no usemos nuestras mejores capacidades en nosotros mismos. Si salgo rector, voy a llamar a la profesora Misala, una experta en educación, voy a llamar al abogado de la universidad para que nos defienda, y también voy a llamar a la Facultad de Ingeniería para que nos brinde la tecnología. Y llama la atención que son cosas de sentido común que no las usamos nosotros mismos. Existe un futuro muy desafiante y lo invito a que la Universidad de Chile tenga sueños grandes. El proceso va a ser lento de recuperar la universidad, sobre todo desafiante, porque hoy día hay competencias que no teníamos antes. Hoy día, querámoslo o no, hay otros actores que compiten con nosotros. No podemos claudicar, como decimos, en lo esencial de la universidad. Docencia pregrado, docencia posgrado, financiamiento para la investigación, la creación artística, la innovación. Tenemos que poner Chile en marcha, porque lo que esperamos en el 2070 es muy desafiante. ¿Cómo vamos a mantener un estado de bienestar de jubilaciones, de educación, de salud, si la Universidad de Chile no anticipa y sobre todo propone temas nuevos? No basta reclamar y la única posibilidad que tienen ustedes es con un clic, ¿no es cierto?, votación electrónica, cambiar el destino de nuestra universidad. Gracias, profesor Lavandero. Es el turno ahora de la profesora Alejandra Misala, sus 3 minutos desde ahora. Muchas gracias. A la Universidad de Chile hay que cuidarla, hay que quererla. Yo, en el proceso de acreditación institucional, me tocó recorrer y conocer mucha información sobre la universidad, pero también en el proceso que hemos estado haciendo todos los candidatos, yendo a cada una de las facultades, departamentos, a cada una de las unidades, y me doy cuenta y tengo la convicción del enorme talento que existe en la Universidad de Chile, así como del compromiso de toda su gente, de sus académicos, académicas, funcionarios, funcionarias y también de sus estudiantes. Yo creo que ese espíritu colectivo es el que a mí me anima a ser rectora, porque creo que voy a contar con una comunidad comprometida
con una Universidad de Chile cada vez más grande, cada vez más pública y cada vez más involucrada para resolver los problemas de nuestra sociedad. Pero también yo creo que tenemos que fortalecerla. Y fortalecerla significa mejorar la gestión, sin duda, mejorar el marco regulatorio, ya lo comenté, pero también fortalecer el desarrollo de nuestros académicos y académicas, darles una mejor calidad de vida universitaria. Eso es algo que hemos estado haciendo, es un proceso que sigue. Yo quiero seguir ese proceso y fortalecerlo, porque creo que es importante que cada una de nosotras, cuando venga a la universidad, sienta que la universidad la acoge, sienta que la universidad lo respeta, la respeta, y que puede desarrollar todos sus talentos, porque talento aquí hay. Y eso es lo que tenemos que estar todos convencidos. Nuestra universidad puede hacer mucho y puede estar preparada para todos los desafíos que tenemos, pero lo básico es poder cuidarla y poder desarrollar nuestros talentos, porque los talentos los tenemos. ¿Me queda tiempo? Sí. Bueno, en ese sentido, yo creo que también tenemos que desatar algunos nudos críticos. Hemos estado hablando de eso en los distintos foros. Un nudo crítico que ya se ha mencionado aquí son los temas de gestión. Hay temas de gestión que son externos, que tienen que ver con el marco regulatorio al cual estamos afectos la universidad, pero también hay temas que son internos. Y yo creo que eso uno no tiene que hacerles sacarles el bulto, por decirlo de una forma poco elegante, porque efectivamente son cosas que son nuestras, que no dependen del marco regulatorio y que tenemos que ser capaces de ir desatando y mejorando. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo que va a permitir que cada uno de nosotras tengamos más tiempo para lo que estamos aquí, para pensar, para crear, para formar. Y de eso se trata lo que yo quiero hacer en los próximos 4 años. Muchas gracias, profesora Misala. Es el turno ahora de sus 3 minutos, el profesor Francisco Martínez. Yes. Ahí sí. En primer lugar, quiero decir que este asiento está bien cómodo acá. Me siento cómodo aquí. La Universidad de Chile es una gran universidad. Es una increíble universidad. Si uno mira las universidades del mundo, uno tiene que sentirse orgulloso de la Universidad de Chile. Lo digo con mucha experiencia de visitar muchas universidades. Porque es una universidad que nos llena de orgullo. A mí me da un inmenso orgullo estar en la Universidad de Chile. Sinceramente, creo que es un privilegio. Es un foro de reflexión. ¿Cuántos foros de reflexión hay en este país? Libres. Libres realmente, pluralistas, donde uno puede realmente decir lo que realmente piensa. Además, es el pilar de la educación pública. Si no hay Universidad de Chile, despidámonos de la educación pública. Pero sí, así de fácil, así de simple. También es defensa de la democracia. Lo hicimos en los momentos en que estábamos sometidos por la bayoneta. Hoy día también tenemos que defenderla y seguir defendiéndola. Cada vez, en estos tiempos en que la bayoneta no está presente, identificarla es más difícil. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el derecho a expresarse y al crecer de nuestros estudiantes, de ser libres. ¿Qué hacer con la universidad? Creo que tenemos que hacer una universidad más relevante. Más relevante no porque no lo seamos, sino porque siempre tenemos que construir esa relevancia. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que tener una universidad más moderna, porque los tiempos van cambiando y han cambiado, y tenemos que modernizarla. Esa es nuestra tarea. Liderar el pensamiento, construir el país. Siempre ha sido esa nuestra misión y tenemos que seguir haciéndola hoy, con los problemas de hoy, con los problemas que estamos enfrentando en el presente, en el futuro que se nos acerca. ¿Y cómo lo hacemos? Porque mencionar una lista de cosas que deberíamos hacer no es suficiente para una rectoría. Estoy convencido de eso. Tenemos que saber cómo. Y yo he dicho 2 cosas. Primero, soltar el freno, desburocratizar la universidad. Estamos con el freno de mano puesto. Segundo, acelerar. A la velocidad que podemos andar, incluso sin el freno, no es suficiente, porque tenemos que aprender a que esto está cambiando todos los días y va a seguir cambiando cada vez más rápido. ¿Cómo se enfrenta ese desafío? Con la capacidad de adaptarse.
de cambiar también, de asimilar, por ejemplo, la ley IA. ¿Cómo generamos una filosofía que incorpore la IA en un mundo nuevo? En un mundo donde la IA y los humanoides estarán presentes, harán nuestras tareas. ¿Qué seremos nosotros? Esas son preguntas que tenemos que enfrentar. Y yo invito sobre todo a los estudiantes a que nos acompañen y se integren en esta conversación. Y a todos los académicos que nos enfoquemos en los temas de hoy y que tenemos que abordar. Ha llegado su tiempo. Le agradecemos a todas, a todos. Ha llegado ya al final de este debate al profesor Francisco Martínez, al profesor Pablo Ruiz-Tagle, al profesor Sergio Lavandero y también a la profesora Alejandra Misala por participar en este debate de ideas, ¿cierto?, de propuestas y conocer también de sus programas. Recordarles a todas, a todos que la elección es el 12 de mayo, a seguir informándose a través de uchile.cl, donde van a encontrar ahí toda la información sobre fechas, plazos y también a revisar los programas de los candidatos y la candidata para tomar una decisión informada. Que tengan todas y todos muy buenas tardes.